Bien, como una introducción, las disnatremias son los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes. La hipernatremia es menos frecuente que la hiponatremia. Y bueno, lo que sucede es que hay se produce como consecuencia de la pérdida de agua libre y se acompaña de una deshidratación del sector intracelular. Lo más frecuente de todo es que sea por un fallo en el aporte de agua, en los extremos de la vida, en los ancianos y en los pediátricos, que no pueden satisfacer sus necesidades de la sed por sí mismos, y de hecho los ancianos tienen alterado el reflejo de la sed. Vamos a definir hipernatremia cuando tenemos valores arriba de 145 miliequivalentes por litro. Pero Miller dice que podemos realizar una cirugía cuando tenemos valores de sodio menores a 150. O sea, arriba de 145 está elevado, pero no te impide realizar una cirugía. Y vamos a encontrarnos frente a una hipernatremia grave cuando tenemos más de 160 miliosmol por litro. Los signos y síntomas que van a tener los pacientes, muchas veces de estos, si nosotros tenemos una hipernatremia dentro del quirófano, no lo vamos a ver. Lo más frecuente es que el paciente ya llegue con hipernatremia desde el piso, desde la sala o desde la guardia. Y los síntomas van a ser anorexia, debilidad muscular, inquietud, dolor de cabeza, confusión, náuseas, vómitos, convulsiones, coma y encogimiento cerebral, que va a producir rupturas vasculares, puede producir una ACV, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma subdural. Bien, causas y clasificación, o sea, los va a dividir según la hipernatremia, si nos encontramos en un estado de hipovolemia, hipervolemia o euvolemia. Dentro de las hipernatremias con hipovolemia tenemos las pérdidas cutáneas, o sea, las pérdidas insensibles, por quemaduras, por sudación intensa, las pérdidas gastrointestinales, como la diarrea, los vómitos, fístulas, diuréticos, poliuria por retirada de obstáculo, o sea, después de sostruir una insuficiencia renal posrenal, una insuficiencia renal aguda o crónica o un coma hiperosmolar. En las causas de hipervolemia, tenemos de las más frecuentes que vamos a ver que se pueden ver en quirófano, o por lo menos en los lugares donde yo leí que hablaban de esta patología en anestesia, es la iatrogénica, por el uso de sueros salinos hipertónicos, el manitol, la diálisis hipertónica, los antibióticos que contienen sal, y el hiperaldosteronismo, y también, que lo puse más adelante, el uso de bicarbonato de sodio. Después las causas con euvolemia, tenemos la diabetes insípida, central, nefrogénica o gestacional, la hipodipsia, la fiebre, la hiperventilación y la ventilación mecánica. Bien, ¿cómo vamos a determinar en qué situación nos encontramos? Obviamente va a depender de la historia de cada patología, de cada paciente. Podemos sospechar que estamos en una hipernatremia hipovolémica cuando tenemos el antecedente de pérdidas gastrointestinales. El paciente tuvo diarrea, tuvo vómitos, o fue un quemado, o tuvo pérdidas insensibles. Tiene una osmolaridad urinaria arriba de 600 miliosmol por kilo, o sea, está haciendo orina concentrada. Y tiene un sodio urinario por menos de 20 miliequivalentes por litro. Luego, si tiene historia de alimentación enteral, uso de manitol o hiperglucemia, tiene una osmolaridad urinaria entre 300 y 600, y una densidad urinaria arriba de 20 miliequivalentes por litro, tenemos que pensar que estamos en una hipernatremia hipovolémica por manitol o por hiperglucemia. Luego de las euvolémicas, la historia de diabetes insípida y una osmolaridad urinaria por debajo de 300 nos va a guiar el diagnóstico por ahí. O si el paciente tiene diagnóstico de hipodipsia o historia de fiebre o de ventilación mecánica también. Y vamos a pensar en una hipernatremia hipervolémica
por el antecedente de uso de soluciones hipertónicas, de bicarbonato, de el paciente que se realizó una diálisis hipertónica, o que utilizó alimentación enteral, o que tiene la historia de hipertensión, hipocalemia, y tenemos que pensar en un hiperaldosteronismo. Bien. A partir de, una vez que ya sabemos en dónde estamos parados, sospechamos dónde estamos parados, tenemos que empezar a dirigir el diagnóstico, y lo primero que tenemos que hacer es pensar, primero les voy a mostrar cuáles son las soluciones que nosotros generalmente tenemos y por qué deberíamos elegir una u otra. En nuestro medio existe el glucosado, la dextrosa al 5%, que no tiene sodio, la solución salina al 0,2%, tiene 34 miliequivalentes de sodio, el suero salino al 0,45, que tiene 77 miliequivalentes de sodio, el Ringer lactato, 130 miliequivalentes de sodio, y el suero salino al 0,9, que es el que usamos nosotros, tiene 154 miliequivalentes de sodio. También existen otros que nunca los vi, por ejemplo, la solución salina del 3% tiene 513 miliequivalentes, y la solución salina del 7.5 tiene 1283 miliequivalentes de sodio. Bien. Entonces, a partir de dónde nos encontramos, si nos encontramos en una hipernatremia hipovolémica, volémica o hipervolémica, es cómo vamos a dirigir el tratamiento. Lo primero que podemos decir es que si tenemos una hipernatremia hipovolémica, o sea, tenemos una depresión del líquido extracelular, por una causa, por ejemplo, diarrea o vómitos, estamos perdiendo agua libre. Y al perder agua libre, en ese tipo de patología específica, también estamos perdiendo algo de sodio. Si el paciente se encuentra por cualquier causa con un shock hipovolémico, lo que tenemos que hacer primero es estabilizar al paciente. No importa los niveles del sodio. Tenés que volver al paciente hemodinámicamente estable y vas a administrar solución salina del 0,9% hasta reponer esa volemia. Y, obviamente, tratar la etiología. Pero si el paciente, una vez que le corregimos la volemia, continúa con esa hipernatremia, que no la corregimos, pero sí corregimos la hipovolemia, tenemos que empezar a administrar agua, que es lo que perdió. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el déficit de agua. El déficit de agua lo vamos a calcular por el peso, acá es el cuadro que está por abajo, el peso por 0,6 si es un adulto varón, por 0,5 si es una mujer, y si son ancianos, por 0,5 en el hombre y por 0,45 en la mujer. Con eso vamos a sacar el agua corporal total. Y a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer es calcular qué cantidad de litros de la solución que nosotros elegimos para reponer ese agua vamos a administrar, para reponerle la cantidad de 1000 equivalentes de sodio, para descender los 1000 equivalentes de sodio necesarios. Bien, entonces, ¿cómo eso lo vamos a saber? Tenemos que utilizar esta fórmula que nos va a sacar la cantidad de agua de reposición para descender ese sodio. Entonces, como perdimos agua, nosotros podemos elegir tanto una solución que tiene nada de sodio o una solución que tiene una cierta cantidad de sodio. Si nuestro paciente está euvolémico y no necesitamos administrarle sodio, vamos a administrar solamente agua libre y elegimos la glucosa al 5%. Pero si nuestro paciente, por ejemplo, tenía náuseas y vómitos, en donde también está perdiendo sodio, tenemos que administrarle algo de sodio. Y ahí lo mejor es utilizar solución fisiológica al 0,45% o al 0,2%. Entonces, para saber cuánto le vamos a administrar, lo que vamos a hacer es en esta fórmula reemplazar la concentración de sodio que tiene nuestra solución menos el sodio que tiene nuestro paciente en suero, dividido el agua corporal total, que ya la hemos calculado, más 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, en este caso, que yo puse un varón de 40 años, que tuvo diarrea, tiene un sodio de 167 mil equivalentes y pesa 70 kilos,
lo que vas a hacer es calcular el agua corporal total, o sea, haces 0,6 por 70, te va a dar que el agua corporal total debe ser de 42 litros. Entonces, ahí a partir de ahí calculás el régimen de agua que le vas a administrar. La concentración de sodio infundido, si nosotros elegimos solución fisiológica del 0,45%, tiene 77 miliequivalentes por litro. Entonces reemplazás 77 miliequivalentes por litro menos el sodio sérico del paciente, que eran 167, dividido el agua corporal total, que te va a dar 42 más 1. Entonces haces 90, menos 90 dividido 43. Te va a dar menos 2,09 miliequivalentes. O sea, por cada litro de solución fisiológica al 0,45 que vos le pases, vas a reducirle 2,09 miliequivalentes de sodio. Ahora, vos tenés que saber que si esta hipernatremia es aguda, no tenés límite para reponerle, para descenderle el sodio. Podés hacerlo de forma rápida. Pero si es crónica, le vas a producir un edema cerebral y lo vas a matar al paciente. Entonces, hay una regla que uno tiene que seguir. Perdón, causó mucha gracia a Joelito riéndose. Hay una regla que hay que seguir, es que hay que pasarle 10 miliequivalentes en las primeras 24 horas y le tenés que pasar 8 miliequivalentes en las próximas 24 horas. Entonces haces una regla de 3 simples. Si yo con 1 litro desciendo el sodio 2,09 miliequivalentes, ¿cuántos litros le tengo que pasar para bajarle 10 miliequivalentes? Entonces haces regla de 3 simples, 10 miliequivalentes por 1 dividido 2,09. Eso me va a dar que le tengo que pasar 5 litros en 24 horas para descenderle 10 miliequivalentes el sodio. Si eso lo quiero hacer por hora, lo divido por 24 y me va a dar que le tengo que pasar 200 mililitros de esa solución al paciente. De esta manera lo podés hacer con cualquier solución hipotónica que tengas. Lo podés hacer con dextrosa al 5%, reemplazás por 0 y de esa manera te va a dar cuántos litros de dextrosa al 5% le tenés que pasar para bajarle tantos miliequivalentes que vos quieras. Perfecto. Una aclaración, Pepe. Sí. Igual te quiero felicitar por la forma de explicarlo, porque no es algo Me que sea enrosqué, me sencillo. di vuelta. Bueno, no, de verdad, porque no es algo que sea sencillo de entender, hacer los cálculos. Yo lo hacía todos los días, porque todos los días se internaban los pacientes, los viejitos, con hipernatremia, con confusional, y estaba podrido hacerlo. Pero no es algo sencillo de explicar, y lo explicaste muy bien. Lo único que te quiero corregir es que, ¿viste donde pone la formulita? Cuando vos empezás a corregir, vos podés corregirlo con el sodio, el que usamos nosotros, en la solución fisiológica. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más hiponatrémica que el plasma, ¿sí? Plasma, Porque el claro. paciente, entonces siempre te lo va a bajar y vas a necesitar quizás más litros, pero siempre te lo va a ir bajando. En vez de usar una solución más hipotónica, que te lo puede bajar de repente y que puede ser más peligroso. Entonces, siempre con el fisio normal te lo puede ir bajando de a poco de igual manera. Y Lo único que tenés un límite, o sea, va a llegar hasta 154. sí, bueno, sí, obviamente que cuando eso lo vas a ir calculando, pero cada tanto tenés que volver a hacer la formulita. ¿Por qué? Porque el sodio, le sacamos un laboratorio y el sodio se va corrigiendo. Entonces Claro. tenés que recalcular todo, ¿sí? Y no que quede para todas las 24 horas la misma formulita, porque la calculaste con un sodio de 160 y quizás a las 12 horas ya no tenés 160, ya tenés quizás 150. Entonces tenés que recalcular y ir cambiando, pero bueno, es un detalle, pero está bien que sepan la fórmula, no es difícil, es fácil, porque también van a ver un paciente que viene con 160 de sodio y ojo, te van a pasar el fisio y qué sé yo, y después puede el paciente hacer algún trastorno neurológico, como una mielonosis pontina, Sí. por la corrección rápida y va a ser por alguna imprudencia de nosotros. Entonces, no es habitual
pero sí pasa. Sepan que pacientes con sodio muy alto, cuidado con las correcciones. Acuérdense que hay una formulita, si se la acuerdan, genial, y si no se la acuerdan, corríjanlo de forma lenta, ¿sí? Bueno, Pepe, Bien, seguí. bien. No queda mucho para decir. Nada, cuando por ejemplo tenemos una hipernatremia euvolémica, por ejemplo una diabetes Severo. insípida, es muy raro que nos toque a nosotros, pero puede pasar. Lo ideal es corregir esa hipernatremia con glucosa al 5%, solo con agua. No necesitas aportarle nada de sodio. Y obviamente tratar la causa. Si es una diabetes insípida central, administrar vasopresina, 5 a 10 unidades cada 6 horas, y vigilar de forma seriada el sodio plasmático, porque le vas, con esas correcciones que estás haciendo lo puedes llevar para el otro lado hasta una hiponatremia. Luego, si es hipervolémica, hay que eliminar sodio. Entonces, lo que tenés que hacer es suspender ese aporte de sodio que le está llegando al paciente, ya sea por una solución hipertónica, ya sea por bicarbonato de sodio, y puedes ayudarlo con furosemida, y en caso de que el paciente curse con insuficiencia renal, realizar la hemodiálisis. No mucho más, Marce. Muy bueno, Pepe. Es Perfecto. muy difícil que nos pueda llegar a tocar algo de esto a nosotros, pero está bueno saberlo. Lo entendí, Pepe, gracias. O sea, nunca No, vamos de a nada. corregir sodio en la puta vida, pero por lo menos para tener en cuenta de que si tenemos un paciente con 170 de sodio, no le pongamos el fisiachorro porque va a quedar el cerebro hecho una bola y se va a Sí, morir, Sí, no es que claro. lo vamos a matar. sí. Yo he Sí, visto, es que, mira, es había un que paciente que se llamaba Ferreira, que lo yo, corrigieron, No en voy a realidad era al matarte revés, tenía uno. una hiponatremia, era bebedor de cerveza crónico, alcohólico, y es un factor de riesgo. Le subieron el sodio de repente y que entró normal, o sea, hablando, un paciente lúcido, tenía 37 años y quedó con un retraso, una mielinosis pontina hizo y que estuvo internado como 10 años. Claro, no le pueden dar el alta, pues de alguna forma fue una mala praxis y le había que cambiarle pañales, todo. Era el eterno internado, ¿viste? 10 años ¿En internado hasta que quirófano se murió. eso? es que de todos los lugares que leí decía, se va a morir el paciente. Sí, no daba mucha vuelta, no daba ninguna explicación muy científica. Eh, Claro. pero bueno, nada, está bueno que sepan. Y al revés, la hiponatremia, para corregirlo, es con la fórmula de Adrogué, que también es algo parecido. Es Nada, parecido, no quiero que parecido. la sepan, pero sí que se corrige y que no hay que corregir más de 10.000 equivalentes por día. Es un concepto que hay que tener, ¿sí? Bueno, nada, nos Bien. vemos el jueves. El jueves hacemos, em, bueno, acá en el hospi, después de los que están acá, vemos algo de ecocardio. Acuérdense de ir practicando lo que vamos viendo, así vamos avanzando.